Hoy nos vamos a meter de lleno en la increíble historia de la República Romana, cómo nació, cómo se comió el mundo y cómo su propio éxito la llevó a un colapso espectacular que lo cambió todo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, la maquinaria política que la hizo funcionar. Después, cómo se convirtió en dueña y señora del Mediterráneo. Luego, la gran ironía, cómo todo ese poder la destruyó desde adentro. Y al final, como siempre, nos quedamos con lo esencial. Bueno, vamos al grano. Sección 1. La maquinaria republicana. Y es que, a ver, el éxito de Roma no fue suerte, para nada. Detrás de todo había un motor político, una máquina súper bien diseñada para su tiempo. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en su gobierno como una especie de sistema de tres patas. Por un lado, el Senado. Los veteranos, la gente con experiencia, que manejaban el dinero y las relaciones con otros pueblos. Luego, las magistraturas, que vendrían a ser como el presidente y sus ministros, o sea, los que gobernaban el día a día. Y finalmente, los comicios, que eran las asambleas de ciudadanos, donde la gente votaba las leyes y elegía a esos magistrados. Ojo, un sistema de frenos y contrapesos súper avanzado. Y dentro de ese gobierno, el poder estaba muy repartido. No había un solo jefe. Tenían 2 cónsules, 2, que eran como los directores generales, y uno podía vetar al otro para que nadie se pasara de listo. Había una crisis tremenda, ok, nombraban un dictador, pero solo por 6 meses y adiós. Y luego estaban los tribunos, que eran los defensores del pueblo, y tenían un superpoder, el veto. Podían frenar en seco cualquier ley. Aparte, claro, los jueces, los pretores y los censores, que vigilaban las costumbres. Pero claro, no todo era tan armónico. La sociedad romana estaba partida en 2. Por un lado, los patricios, la élite, los de apellido, los que tenían toda la tierra y el poder. Y por el otro, los plebeyos, la gente común, el ciudadano de a pie, el que trabajaba la tierra y ponía el cuerpo en las legiones. Y esta lucha, este tira y afloja entre los de arriba y los de abajo, es el verdadero motor que impulsa los primeros siglos de la República. Es clave para entender todo lo que viene después. Y los plebeyos no se quedaron de brazos cruzados, ¿eh? Lucharon por sus derechos por 200 años y poco a poco fueron ganando batallas. Primero, consiguieron a sus propios representantes, los tribunos. Después, lograron que las leyes se escribieran y se publicaran para que todos las conocieran. Se acabó el te aplico una ley secreta. Permitieron que un plebeyo se casara con una patricia. Y el paso final y más importante, lograron que las decisiones de sus asambleas fueran obligatorias para todos, patricios incluidos. Y aquí está lo interesante. Cada una de estas victorias, aunque nació de un conflicto, al final hizo a Roma más fuerte, más unida, más resiliente. Entonces, una vez que Roma arregló un poco sus problemas internos y creó esta máquina política y social más o menos estable, ¿qué hizo? Pues miró hacia afuera y se lanzó a la que sería su mayor aventura, la conquista del mundo conocido. Pero, ojo, esto no fue un impulso loco, fue un plan metódico, casi como un videojuego de estrategia, por fases. Fase 1, conquistar y asegurar la península itálica. Hecho. Fase 2, dominar todo el Mediterráneo occidental. Y fase 3, una vez que ya eran los dueños del barrio, se giraron y fueron a por el Mediterráneo oriental, que era más rico y antiguo. Claro que en esa conquista se toparon con un rival a su altura, Cartago, la otra superpotencia al otro lado del mar, en lo que hoy es Túnez. El enfrentamiento fue a muerte, tan existencial que hay una anécdota increíble de un senador, Catón el Censor. El tipo terminaba todos sus discursos, hablara de lo que hablara, con la misma frase: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Imagínense el nivel de obsesión. Daba igual si el tema era sobre acueductos o impuestos. Al final, ¡zas! Y por cierto, Cartago debe ser destruida. Brutal. Y es que era un choque de estilos total. Piensen en un elefante contra una ballena. Cartago era una potencia naval, los dueños del mar. Roma, en cambio, era una planadora en tierra, con sus legiones. Pero si hubo un factor X, un arma secreta que inclinó la balanza, fue la increíble capacidad de aguante de los romanos, su resiliencia.
Les daban unas palizas tremendas, perdían ejércitos enteros y volvían a levantarse y a mandar otro, una y otra vez. Eran incansables. Y no hablamos de una guerrita de verano, fueron las guerras púnicas, en plural, 3 guerras a lo largo de 118 años. Es una locura. Varias generaciones de romanos nacieron, vivieron y murieron bajo la sombra de Cartago. Este conflicto definió lo que significaba ser romano, forjó su identidad a fuego. Y en medio de todo este caos bélico ocurrió un cambio fundamental, casi silencioso, pero que lo cambiaría todo. El ejército se hizo profesional. Antes, el ciudadano granjero dejaba el arado, luchaba y volvía a casa. Ahora no. Ahora ser soldado era un trabajo de tiempo completo. Y aquí viene el giro mortal para la República. ¿A quién le era leal ese soldado profesional? ¿Al concepto abstracto del Senado y el pueblo de Roma? No. Le era leal a su general, al hombre que le pagaba, que lo lideraba en la batalla y que al final le prometía un pedazo de tierra para retirarse. Esto, sin que se dieran cuenta, estaba creando ejércitos privados. Y con esto entramos en la tercera parte, y en la gran paradoja de esta historia. Resulta que la herramienta que le dio a Roma el mundo entero, su increíble máquina de guerra, fue precisamente lo que la destruyó por dentro. La victoria tuvo un precio altísimo, y la República estaba a punto de pagarlo. A ver, ¿qué pasó? Las conquistas trajeron una cantidad de riqueza y esclavos nunca vista. Pero, ¿a dónde fue a parar todo eso? A los bolsillos de unos pocos. Los ricos se hicieron mega ricos. Compraron extensiones gigantes de tierra, los famosos latifundios, y los pusieron a producir con mano de obra esclava, que era baratísima. Ahora, pongámonos en la piel del legionario, del pequeño campesino que se pasó años luchando. Volvía a casa y ¿qué se encontraba? Su pequeña granja abandonada. Y encima no podía competir con los precios de los latifundios. Solución: vender por 4 monedas e irse a Roma a buscarse la vida, sumándose a una masa de gente pobre y sin trabajo. La brecha entre ricos y pobres se hizo abismal. En medio de este polvorín social aparecen 2 hermanos de una familia noble, los Graco, que vieron el desastre que se venía encima y dijeron: tenemos que hacer algo. Intentaron reformar el sistema desde dentro. Su plataforma era, bueno, bastante lógica, pero revolucionaria para la élite. Proponían 3 cosas. 1. Repartir la tierra pública que Roma había conquistado entre los ciudadanos pobres. 2. Subsidiar el grano para que la gente en la ciudad pudiera comer. Y 3. Dar ciudadanía a los aliados italianos para fortalecer el Estado. En el fondo, lo que querían era reconstruir la clase media de pequeños propietarios, la que había sido la columna vertebral de Roma. Y la reacción de la aristocracia, de los senadores que se habían adueñado de esas tierras, ¿cuál fue? ¿Debate político? No. Violencia pura y dura. A los 2 hermanos los asesinaron. Y esto fue un punto de no retorno. Se cruzó una línea roja. Por primera vez, la violencia se usó para resolver un problema político en Roma. A partir de aquí, todo valía. Entonces, si la reforma pacífica estaba muerta y enterrada, ¿qué quedaba? Quedaba la fuerza bruta. Y ahí es cuando esos generales, de los que hablamos antes, con sus ejércitos leales, que eran prácticamente suyos, dijeron: «Ah, sí, si el sistema no se puede arreglar, entonces lo tomamos por la fuerza». Se abrió la veda. Y lo que vino después fue casi un siglo de guerras civiles, de romanos matando a romanos. Fue como una especie de torneo mortal por el control total. La primera gran guerra civil entre Mario y Sila. Después vino la segunda, la de las superestrellas, Julio César contra Pompeyo. Y la guerra civil final, la que decidió todo, fue entre el heredero de César, Octaviano, y su último rival, Marco Antonio, aliado con Cleopatra. Al final, solo podía quedar uno. Y el último hombre en pie fue Octaviano. Después de la batalla de Actium, no le quedaban rivales. Con todo el poder en sus manos, fue muy inteligente. Mantuvo la fachada de las instituciones republicanas, pero en la práctica él era el dueño de todo. Se dio un nuevo nombre, Augusto, y se convirtió, de facto, en el primer emperador. Así, después de 500 años de historia, la República Romana moría, irónicamente, ahogada por su propio éxito.
Uf, qué viaje. Hemos visto de todo. Así que para que no nos perdamos, vamos a resumir esta historia tan compleja en 3 ideas clave, lo que de verdad hay que recordar. A ver, lo esencial. Primero, la política. La fortaleza de Roma estaba en su gobierno equilibrado, pero siempre con la tensión de fondo de la lucha entre ricos y pobres. Segundo, la expansión. El punto de inflexión fueron las guerras púnicas. Esa lucha a muerte con Cartago convirtió a Roma en la dueña del Mediterráneo. Y tercero, el colapso. La expansión arruinó al campesino. Como las reformas pacíficas fueron aplastadas con violencia, el poder quedó en manos de generales ambiciosos que usaron sus ejércitos personales para quedarse con todo. Fin de la República. Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Era inevitable la caída de la República? O sea, una vez que Roma se convirtió en un imperio territorial inmenso, ¿podía seguir gobernándose con las instituciones de una ciudad-estado? ¿O estaba condenada sí o sí a terminar en manos de un solo hombre fuerte? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.